Continuando con las transmisiones especiales del 27º Coloquio Cervantino Internacional 2017, Televisión UG trae para ustedes la conferencia magistral Crónicas, Verdades e Historias Fingidas, la construcción del discurso narrativo de los libros de caballerías hispánicos en el siglo XVI, impartida por el doctor Axayácatl Campos, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se ha destacado en el medio académico como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y quien desde el 2001 es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esta misma institución le otorgó en el 2006 el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. Damos así comienzo a la conferencia magistral del doctor Axayácatl Campos. Que lo disfruten. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en el Queen Mary Wensfeld College de la University of London, donde fue discípulo de Alan Deyermond. Fundó y coordina el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca. Responsable de proyectos de investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, que recientemente desarrollaron el catálogo descriptivo de textos breves en libros de caballerías hispánicos, siglos XV al XVII, prosa y poesía. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y PRIDE Nivel C. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras desde el año 2001. En 2006, la UNAM le otorgó el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en humanidades. Pues bien, demos un cordial aplauso para que comience la conferencia del doctor Axayácatl. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, antes de comenzar unirme a los agradecimientos que se han hecho esta mañana, bueno, al principio de esta mañana, pero específicamente agradecer a las instituciones que han organizado este coloquio, al Museo Iconográfico del Quijote, con su director, el profesor Onofre Sánchez Manchero y Raimundo Marmolejo, y también a las instituciones que es la Fundación Cervantina de México, el Centro de Estudios Cervantinos, el Gobierno del Estado de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias y por haberme invitado, al doctor Dudeyev también por ser el espíritu de este coloquio. Gracias y pues voy a comenzar. La conferencia es básicamente de carácter literario, filológico, y les repartieron un handote con unas fotocopias de la conferencia. Creo que a lo mejor no alcanzó para todos, pero para los que no alcanzaran, se va a proyectar en la pantalla de aquí atrás algunas de las citas que iré refiriendo de libros de caballerías. Bueno, cuando en el Quijote se dice que Cide Hamete Benengeli es el cronista de las aventuras del hidalgo manchego, estamos ante uno de los más exitosos recursos de la conformación del discurso narrativo de los libros de caballerías hispánicos del siglo XVI. Este autor traductor moro se menciona a lo largo de toda la novela cervantina. Su variada caracterización comprende aspectos como la identificación con un sabio encantador, con un historiador, con el autor primero y el autor verdadero, un traductor y un segundo traductor. Es, además, cuidadoso en su labor y narra y describe con detalle todos los sucesos de aquella gran historia de Don Quijote de la Mancha. Y les leo la primera cita, un fragmento, dice: es el Quijote Cide Hamete, su autor primero, por la curiosidad que tuvo en contarnos las semínimas de ella, sin dejar cosa por menuda que fuese, que no la sacase a luz distintamente, pinta los pensamientos, descubre las imaginaciones, responde a las tácitas,
tácitas, aclara las dudas, resuelve los argumentos. Finalmente, los átomos del más curioso deseo manifiesta. El empleo de este recurso no fue una novedad ni una invención de Cervantes. Durante todo el siglo XVI, y con importantes antecedentes medievales, las estructuras que conformaron el discurso narrativo que reelaboró y recreó el autor complutense habían sido justamente los elementos de la prosa de ficción que caracterizó el género de los libros de caballerías hispánicos. Son los elementos que conocemos como motivos y tópicos caballerescos que durante más de un siglo constituyeron el punto de partida para una experimentación y desarrollo de la prosa en lengua castellana, hacia lo que hoy consideramos la novela moderna. En el Quijote, Cervantes recreó esos mismos recursos caballerescos para conformar lo que José Manuel Lucía Mejías y Emilio Sales Dací señalan como una nueva propuesta cervantina, en respuesta o continuación a los paradigmas que definieron el género. Al paradigma idealista identificado en el Amadís de Gaula, con el Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, le siguió un paradigma más bien de corte idealista y de un tono fuertemente moralizante. De forma paralela, Feliciano de Silva, con una propuesta experimental, continuó la reelaboración de los mismos motivos ya establecidos y modelados por el Amadís. Finalmente, un paradigma eminentemente de entretenimiento cerró el siglo XVI, poblando el género con hiperbólicas aventuras, inauditas maravillas, multiplicidad de personajes y estructuras narrativas mucho más complejas, pero siempre teniendo como base los primeros tópicos que constituyeron lo que podemos considerar una poética de la literatura caballeresca. Dice José Manuel Lucía al respecto, Lucía Mejías: la propuesta cervantina, que retoma aspectos de técnicas narrativas y de contenido de las dos anteriores, el paradigma inicial y el paradigma de entretenimiento, creando a un tiempo un libro de caballerías tópico y un libro de caballerías original, una obra que supo sacarle los mejores frutos a un género alejándose de los textos caballerescos que se escriben y difunden a finales del siglo XVI. En este sentido, podríamos entender el Quijote como un libro de caballerías. Eso lo digo yo, no él. También lo dice, pero no en la cita. Durante todo el siglo XVI y bien entrado el siglo XVII, y ya en convivencia con el Quijote, los libros de caballería se siguieron leyendo y escuchando leer. Fueron las obras de un género literario que impregnó varios niveles de la vida cotidiana de las personas de aquellos días. Fue para ellos un pasatiempo y configuró su espíritu a través de la imaginación y el anhelo de realizar hazañas y aventuras que rompieran un mundo de cotidiano aburrimiento. Los libros de caballerías dieron a su público lector las posibilidades de atisbar un mundo maravilloso y nuevo. Así, la literatura caballeresca, como una forma de evasión y entretenimiento, alimentó el espíritu y ánimo de sus lectores, ofreciéndoles nuevas posibilidades imaginativas y de vida. Coincide este éxito con el desarrollo de la imprenta y el impacto económico que significó la reproducción y venta de libros impresos, específicamente de estas obras de ficción. También este auge editorial ocurrió durante el momento de mayor expansión de la corona española, el fin de la Reconquista con la toma de Granada y la conquista de América. En su clásico libro, Los libros del conquistador, Irving Leonard pone de manifiesto muy claramente cómo estas lecturas influyeron en el espíritu de los conquistadores y quienes colonizaron el Nuevo Mundo. Fenómeno cultural que igualmente se nutrió de la tradición de los libros de viajes medievales y el poderoso espíritu de cruzada medieval, que con la reconquista de Granada se había revitalizado. Leeré esta, para no detenernos demasiado. Dice Irving Leonard: al participar los conquistadores en viajes a ultramar, palparían en realidad las maravillas, las riquezas y las aventuras que se contaban en los libros populares tan seductoramente. Gigantes, sabios, enanos, islas encantadas, Amazonas, fuentes de la juventud, las 7 ciudades míticas, El Dorado, seguramente existían en alguna parte de las inmensas y extrañas tierras que la providencia había deparado al pueblo escogido de Castilla. Para los españoles, todos los indicios que respondían a sus deseos y a sus preconcebidas nociones eran dignas de creerse. Así, con la imaginación inflamada por los libros de caballerías y convencidos por la aparente corroboración que los nativos daban a la existencia de los lugares encantados en el Nuevo Mundo, los rudos aventureros se insuflaban ánimos y se crecían hasta sentirse impulsados a sobrepasar los hechos estupendos de los caballeros andantes. Los sedentarios novelistas de España, Portugal y Francia no calcularon hasta qué extremo serían responsables de la conquista del Nuevo Mundo. Con estas palabras de Leonard,
Con los datos que nos ofrece y con lo que tenemos ahora, podemos tener por seguro que en la empresa americana hubo un poderoso influjo de tradiciones heredadas del medioevo y sobre todo el ánimo que los libros de caballerías inyectaron a través de la ficción en las personas de aquel tiempo. No es gratuito entonces que ir a América ofreciera nuevas oportunidades para quienes no tenían nada más en Europa. Es ahí donde la literatura caballeresca funge como una bisagra entre las crónicas de Indias y el Quijote, entre la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y el Quijote. Así, es prácticamente una consecuencia natural y literaria que el discurso narrativo propio de los libros de caballerías hispánicos de cierto modo esté presente en el mismo discurso de los autores de las crónicas de Indias, específicamente en la historia verdadera. Para apreciar mejor esta cercanía genérica y a través del discurso narrativo, se debe considerar que las crónicas de la conquista no pueden ser entendidas plenamente como un texto histórico, ni con intenciones plenamente históricas. De hecho, esto mismo ocurre con las crónicas medievales, pues como advirtió Jesús Eduardo García Castillo, y cito, ante todo se debe tomar en cuenta que las crónicas que he estado mencionando, las de Indias, específicamente la de Bernal Díaz del Castillo, tenían unos objetivos precisos que podían alejarlas de la objetividad que se esperaría de un texto histórico. Buscar una similitud entre las crónicas de Indias y las novelas parece asequible, pues los expedicionarios estaban propensos a identificarse con sus héroes literarios, además de que, en la situación en la que se hallaban, encontraban la mesa puesta para equiparar sus incursiones con una aventura caballeresca. Y sin embargo, la intención de historicidad es justamente uno de los puntos de contacto que permiten el desarrollo de los motivos caballerescos que quiero destacar en esta conferencia y que sirvieron para configurar el discurso narrativo que une ambos géneros. Estos motivos serían el sabio cronista, el manuscrito encontrado y la falsa traducción. El catálogo de motivos caballerescos que podemos identificar en los libros de caballerías es bastante amplio y excede los límites de una exposición. Por ello solamente quiero concentrarme en estos tres, que podrían ser los que tienen o que tuvieran mayor eco en la historia verdadera. García Castillo, cuando estableció los puentes entre las crónicas de Indias y los libros de caballerías, identificó como procedimientos narrativos comunes en ambos géneros la ignota geografía, la estética de lo monstruoso procedente de la Edad Media, las ideas de verdad y verosimilitud, la aventura del conquistador equiparada con la del caballero que deriva en la construcción del protagonista. De antigua raigambre en la tradición literaria europea, el motivo de la falsa traducción es uno de los elementos formales que definen y caracterizaron el género de los libros de caballerías. Consiste en que el autor ficticiamente renuncia a la autoría de su propia obra y aduce que la encontró en circunstancias extraordinarias y en algún lugar insospechado, por demás exótico. Además, refiere que aquel manuscrito estaba compuesto en alguna lengua extranjera o remota, como por ejemplo caldeo, hebreo, griego o latín, cuando son familiares y cercanas. El autor entonces asume también en el nivel de la ficción el encargo de traducir la obra al romance castellano y efectuar las enmiendas o adaptaciones necesarias. En este sentido, el motivo de la falsa traducción está poderosamente engarzado con otros motivos que lo enriquecen y contribuyen a su complejidad narrativa. Juntos sirven como un detonador para la imaginación del lector y del autor. Así, se suman en lo que podemos llamar un motivo múltiple: la falsa traducción, el manuscrito encontrado y el sabio cronista. Las variantes del motivo de la falsa traducción son precisamente aquellas diferentes formas y funciones que los autores de los libros de caballerías recrearon y reelaboraron sobre un modelo ya conocido y narrativamente exitoso. Al respecto de la Amadís de Gaula, María Carmen Marín Pina señala que Rodríguez de Montalvo, cito, corrige los antiguos originales, añade la traducción y enmienda. Fin de la cita. Lo que remite a la idea de una primitiva versión de la obra que el autor conocido por nosotros transmite o traduce. En cuanto al trabajo de traducción, cabe señalar que en el Amadís de Gaula no se desarrolla detalladamente este aspecto, pero los escritores posteriores y durante el siglo XVI le dieron un lugar significativo, justamente cuando, cito, el arte de la traducción estaba alcanzando un auge creciente, e incluso los problemas teóricos al respecto de esta tarea ya comenzaban a discutirse ampliamente en España, como lo habían hecho anteriormente los humanistas italianos. Esta floreciente actividad pudo haber contribuido al desarrollo y arraigo del motivo en la narrativa caballeresca áurea y muy probablemente en la construcción narrativa de los relatos que hicieron los cronistas de la empresa americana.
Por su parte, el motivo del manuscrito encontrado presenta igualmente variaciones narrativas que lo enriquecen y que se relacionan con las supuestas circunstancias del hallazgo u ubicación del texto. El modelo amadisiano describe el lugar donde estaba el manuscrito, la manera en que fue traducido y cómo llegó a manos de Rodríguez de Montalvo. Y cito: y trasladando y enmendando el libro cuarto con las sergas de Esplandián, que hasta aquí no es memoria de ninguno ser visto, que por gran dicha apareció en una tumba de piedra que debajo de la tierra de una ermita cerca de Constantinopla fue hallada, y traído por un húngaro mercadero a estas partes de España, la letra y pergamino tan antiguo que con mucho trabajo se pudo leer por aquellos que la lengua sabían. Como aquel manuscrito es incompleto y no era incluido el libro quinto, donde se hace la continuación de las aventuras de Esplandián, hijo de Amadís, el hada Urganda se presenta ante el autor, Rodríguez de Montalvo, y lo amonesta por pretender continuar la obra sin conocer los hechos como realmente sucedieron. De este modo, Urganda le ordena que relate la historia de Esplandián con el mismo y verdadero sentido que la dejó escrita el maestro Elisabad, sabio primer cronista de la obra. Para ello le muestra otro libro, otro manuscrito encontrado, que contiene aquel quinto libro faltante. Como el texto está en griego y Rodríguez de Montalvo no lo puede entender, el hada pide a su sobrina Julianda que le lea y traduzca en voz alta el manuscrito para que él lo guarde por completo en su memoria y más tarde lo escriba en castellano. Dice la cita: vas por este libro aquello que delante sucede y de aquí lo lleves en memoria, para que poniéndolo por escrito sea divulgado por las gentes, pues que gran sin razón sería, sabiendo aquello que pasó, hasta allí, como dice, no gozasen de lo que no saben, no saber podrían ni de aquí, ni tú no lo llevases. Y esto fago porque te quitar del trabajo que pasarías en lo componer de tu albedrío, y aún porque no me fío de ti, ni estoy segura que tu juicio bastase para tan grandes cosas contar. Y porque esto está en la letra griega, para ti es excusado leerla, pues que la no entenderías. Leértelo ha en la tuya esta mi sobrina Julianda. El episodio constituye una aventura protagonizada por el mismo autor Rodríguez de Montalvo, elemento que llegó a consolidarse como una característica del motivo. Además, presenta elementos significativos como la existencia de un segundo texto complementario que estaba perdido, una lectura en voz alta que conlleva una primera traducción del griego al castellano. Hoy quizá diríamos interpretación, pues la doncella lo va traduciendo conforme lo va leyendo. Un resguardo en la memoria por parte de Rodríguez de Montalvo y la posterior escritura ya en castellano. Cabe señalar cómo el hada Urganda insiste en la importancia y necesidad de que Rodríguez de Montalvo reescriba perfectamente todo aquello que se le lee, sin equivocar nada, aspecto que sin duda contrasta con el uso de la memoria y con el riesgo de que algún dato o detalle pudiera no quedar consignado. Este procedimiento de transmisión oral, basado íntegramente en la memoria del relator, es contradictorio con respecto a la postura que ya desde tiempos del rey Alfonso X el Sabio se sostenía, aduciendo que los hechos y los saberes debían ser guardados en escripto, porque no cayesen en olvido. Lo mismo más tarde leemos en el prólogo del Tristán de Leonís de 1501, donde el autor justifica y presenta su obra con el mismo argumento. Y leo: dice: por cuanto la memoria es poca y muy caídiza, en la natura humana por la fragilidad es muy mudable, fue así ordenado que las razones en que se concluyen los dichos e autoridades de los santos e sabios fuesen predecesores. En no menos las historias y ejemplos dignos de memoria fuesen asentados por escritura, porque fuesen los porvenir sabidores de aquellos y les fuesen las tales obras ejemplo para el bien vivir y finalmente camino real para la salvación de sus almas. No obstante, Rodríguez de Montalvo en la ficción de su obra asume con facilidad y absoluta responsabilidad la tarea que le es encomendada. Muy seguramente podemos confiar en su privilegiada memoria para relatar los hechos. Si bien desde el medioevo se prefería poner por escrito los hechos para no olvidarlos, y en este mismo sentido contamos con la redacción de crónicas y relaciones regias, es también cierto que este aprecio por las capacidades de la memoria y la transmisión oral, de cierto modo, pervive en los libros de caballerías y no es infrecuente que los autores o las crónicas de la ficción recuenten o refieran tan solo de memoria las empresas y aventuras de sus caballeros.
Así, la construcción del discurso narrativo de los libros de caballerías recrea ficcionalmente los pormenores históricos del manuscrito encontrado. Por lo tanto, el esquema de esa ficticia transmisión textual de la Amadís de Gaula y su continuación en las Sergas de Esplandián quedaría de la siguiente manera. Tenemos un manuscrito A, un supuesto, todo es supuesto, un manuscrito A que es incompleto, que no tiene los libros, que va del libro 1 al 4 en griego, y el cronista es Elisabad. Después tenemos un segundo manuscrito B, que es el que contiene el libro 5 con las Sergas de Esplandián, también en griego, y el cronista Elisabad. Después tenemos la lectura o traducción, lectura-traducción de Julianda en voz alta del griego al castellano, y un cuarto paso que sería la memoria de Rodríguez de Montalvo como un receptáculo, y un manuscrito C, que sería el libro 5 con las Sergas de Esplandián, ya redactado propiamente en castellano por Rodríguez de Montalvo. Ahí estaría el esquema. Proceso que pone de manifiesto la construcción de un recurso narrativo basado en el fenómeno real de la transmisión textual, recreado por la ficción en un esquema posible que confiere verosimilitud a la obra. Es una pretensión de realidad histórica que conforma lo que conocemos como historia fingida. Un ejemplo similar tenemos en el Clarivalte de Gonzalo Fernández de Oviedo, donde los mismos motivos están igualmente localizados en lejanas tierras y narrados en lenguas extranjeras. Y dice el texto: anduve mucha parte del mundo y discurriendo por él, topé en el reino de Firolt, que es muy extraño de aquesta región en lengua, el presente tratado, el cual, por ser tan agradable escritura en la obra, que la desee para vuestra recreación, y con todos mis trabajos e inquietud puse por obra de la sacar de aquel bárbaro e apartado lenguaje, en que la hallé por medio de un intérprete tártaro, porque en aquella provincia de Tartaria es el dicho señorío de Firolt. Sumariamente, como mejor pude, sin me desviar de la sentencia y sentido de la historia, la reducí al romance castellano, aunque después, estando yo en la India y postrera parte occidental que al presente se sabe, donde fui por veedor de las fundiciones de oro por mandado y oficial del católico rey don Fernando el V, de gloriosa memoria, sin partir mi deseo de la vuestra, escribí más largamente aquesta crónica, sin olvidar ninguna cosa de la sustancial de ella, continuando la sentencia historial en este estilo o manera de decir que no es tan breve como primero estaba. El hallazgo ocurre en un reino de Tartaria y así el circuito de difusión comprende dos etapas. Primero, el autor indica una valoración moral respecto a la lengua tártara en que estaba escrito originalmente el texto, a la que califica de bárbaro e apartado lenguaje. Sin embargo, hubo de agregarse un intérprete de aquella cultura que le sirviera de apoyo para llevar a cabo la labor de traducción. Podemos suponer que el autor, quien dice estar viajando por aquellas partes del mundo, en algo conoce la lengua tartaria, pues llega a comprender que la obra encontrada es de agradable escritura. Este primer proceso de traducción, con asistencia de un intérprete, implica una primera interpretación de la obra, aunque Fernández de Oviedo bien señala que la tradujo al castellano sin desviar la sentencia y sentido de la historia, precisión que pone de manifiesto un respeto filológico por la obra, se cura en salud y a modo de captatio benevolentiae dice que llevó a cabo la traducción como mejor pudo, considerando lo bárbaro y lejano de la lengua. La segunda etapa de transmisión ocurre nuevamente en otro lugar lejano, en la India, pero se refiere a las Indias occidentales, donde Fernández de Oviedo vivió algunos años. Ahí, ya lejos del sitio original del hallazgo y de la primera traducción, el autor no repara en indicar que escribió más largamente aquesta crónica sin olvidar ninguna cosa de la sustancial de ella, continuando la sentencia historial en este estilo o manera de decir que no es tan breve como primero estaba. El autor, ahora a la distancia y pasados los años, reescribe y alarga la obra sin desviar su sentido. No sabemos con exactitud lo que supuestamente añadió, pero prácticamente podemos apreciar en su labor una intención anecdótica desde una proposición de autoridad respecto al texto. Respeta la obra, pero también la modifica para hacer adaptaciones. Y podemos ver aquí el esquema de transmisión textual ficcional del Clarivalte, donde tenemos estas dos etapas que les decía yo, una primera y donde está un manuscrito A, que es con la lengua de Tartaria, y un cronista A, que no sabemos el nombre. Luego el proceso de traducción con el intérprete tártaro, luego un manuscrito B, que da resultado de ese, que está ya en lengua castellana por un cronista B.
Y después tenemos en la segunda etapa, que ya ocurre en América, y es el manuscrito C, donde está ya en lengua castellana, y el cronista C, que reescribe y amplía y hace este proceso prácticamente de edición. Los detalles que describen el proceso de la conformación del discurso narrativo en el Amadís de Gaula y el Clarivalte, que hemos tomado como ejemplos, aunque hay muchos en los libros de caballerías y sobre todo en los prólogos, permiten establecer una primera relación con el quehacer de los cronistas de Indias, quienes igualmente se basaban y confiaban en su memoria para relatar los hechos vividos y presenciados durante la conquista, recurso que de cierto modo está presente en la narración que hace Bernal Díaz del Castillo sobre la conquista de México, basándose en los hechos que él dice haber vivido como testigo y ayudándose también de una crónica y relación escrita que posee, lo que remite definitivamente a la misma práctica llevada por Gonzalo Fernández de Oviedo, pues también, pasados los años, reescribió los acontecimientos muy a su sabor. Al respecto de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y la participación de Bernal Díaz del Castillo, Christian Duverger advierte que, cito, 60 años después de los hechos, Díaz ha construido su leyenda. Se ha convertido en el último testigo de una época remota y puede desde ahora escribir la historia a su conveniencia. Fin de la cita. Situación muy similar a lo que pudieron haber leído los conquistadores en sus libros de caballerías. Para la construcción del discurso narrativo de este género literario, he estado mencionando también la presencia y participación del narrador autor de la obra. Se trata del motivo del sabio cronista, personaje en quien ficcionalmente recae la autoría de la obra narrada, o bien en quien recae la responsabilidad de relatar la historia. Al margen del autor real o verdadero, es decir, se refiere a un individuo muchas veces identificado con la figura del primer autor. En los libros de caballerías, inspirados por el Amadís de Gaula como obra fundacional del género, el motivo del sabio cronista es frecuente y conforme avanza el siglo XVI, su presencia se hace cada vez más compleja, tanto que llegamos a tener en una misma novela varios cronistas narradores que cuentan diferentes versiones de un mismo hecho, a veces contrapuestas, a veces contradictorias o a veces complementarias. El motivo cobra dimensiones y carácter anecdóticos. Los testigos, autores, cronistas, narradores, traductores, por decirlo de una manera, se encuentran ante una historia tan grande e impactante por sus alcances caballerescos y heroicos que cuentan con diversos testimonios de ella, varios autores, varios testigos, varios manuscritos y, por lo tanto, varias versiones de la misma historia. Todos han intervenido o metido mano en su producción y transmisión textual, oral y escrita. Los sabios cronistas llevan a cabo una labor de edición donde han de exponer y discriminar la información procedente de las diversas versiones existentes. Han de seleccionar cuál de estas dice la verdad e incluso al final de una extraordinaria cadena de autores indicar qué dice cada autor en su respectiva versión. Afortunadamente, el último sabio cronista o último autor posee la versión final y verdadera. Aclara el punto y nos da su definitiva versión de los hechos. Para ejemplificar este motivo y sus variantes, podemos revisar algunos ejemplos del Caballero del Febo y del Espejo de Príncipes y Caballeros, parte 3, con su correspondiente en el Quijote. En el Caballero del Febo, de 1555, que escribió Diego Ortúñez de Calahorra, tenemos la narración del supuesto suicidio del rey Sacridoro, a partir de dos crónicas contrapuestas e inciertas. Dice la cita: y así, con esta rabia y mortal angustia, el rey Sacridoro se va para la fuente y poniéndose de pies junto a ella, miraba la profundidad del agua y 3 veces hizo muestra de lanzarse dentro, y tanta se tornaba afuera. Y al fin, dice el sabio Artemidoro, que dicho estas palabras: oh buen caballero de Cupido, pues que mis tristes hados no me permitieron que en vida pudiese gozar de tu amistad, seguirá mi muerte ahora la tuya. Y posaría los huesos de entrambos una misma sepultura. Este amigo suyo estaba en un estanque y se lo llevó un dragón marino. Diciendo esto, se dejó caer de pies en la fuente, así armado como estaba, y con el peso de las armas luego fue sumido en la profundidad del agua, de manera que no fue visto más. Este espantable y hazañoso hecho pone el sabio Artemidoro de este rey, diciendo que fue tan grande la amistad que tuvo con Rosicler que no quiso vivir, teniendo por cierto que él era muerto. El sabio Lirgandeo dice que el rey Sacridoro tenía alguna noticia de esta maravillosa fuente y que tuvo alguna esperanza de hallar vivo al caballero de Cupido.
Como quiera que ello fuese, fue un hecho digno de memoria y la mayor experiencia de amistad que jamás fue vista. Entonces lo que tenemos aquí son dos crónicas, ¿no? La de Sacridó, la de Artemidoro y la de Lirgandeo. Y luego él dice la verdad. En El espejo de príncipes y caballeros, parte 3, de Marcos Martínez, de 1588, dos cronistas se complementan. Dice la cita: Astorildo de Calidonia fue a buscar sus aventuras, con nombre de caballero del Grifo, todo lo cual anda en las recopilaciones de Lupercio, que Lupercio hizo de los paganos, que no fueron pocas. No las puso Galtenor por ser muy accesorio a la historia que trataba. Otra vez tenemos dos supuestos sabios cronistas, Lupercio y Galtenor, que uno sí pone un dato y el otro no lo pone. Y en el Quijote tenemos ejemplos parecidos. Cervantes hizo lo propio, recuperando el mismo motivo. En el capítulo 1, desde el principio, dice el mismo: quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles, eso de conjeturas verosímiles, se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que la narración de él no se salga en punto de verdad. Totalmente el giro al motivo anterior, ¿no? Aquí. Y dice también, esto es en el capítulo 18, de lo que sucedió a Don Quijote en el castillo o casa del caballero del verde gabán, con otras cosas extravagantes. Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de Don Diego, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico. Pero al traductor de esta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones. Desde la antigüedad clásica, el asunto de las diferentes versiones narradas de un hecho está presente, por ejemplo, en las historias de la guerra de Troya, contadas por Dares Frigius en su De Excidio Troia e Historia y por Dictis Cretense en su Ephemeris Belli Troiani, referentes que fueron tópico literario durante el medievo respecto a la diversidad de versiones de aquel hecho histórico. Bien, estas son unas citas de Curtius que no leeré. En este mismo sentido, los autores de los libros de caballerías del Renacimiento construyeron un sistema de motivos caballerescos que formó su discurso narrativo. Así, el sabio cronista o los sabios cronistas dan una compleja relación de los hechos supuestamente históricos. En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, podemos advertir huellas de estos mismos motivos empleados como recursos narrativos. Si bien no contamos con la referencia ficcional a un manuscrito encontrado, sí podemos advertir desde el preámbulo una intención histórica al dejar por escrito aquellos grandes acontecimientos, para que, siguiendo la tradición medieval y las palabras del rey sabio, no caigan en olvido. Asimismo, y como también leíamos en el prólogo del Clarivalte, el cronista advierte que procurará dejar su testimonio de la manera más fiel y cercana al primer testimonio conocido. En los libros de caballerías, el manuscrito encontrado o manuscritos encontrados fueron traducidos, mientras que en la historia verdadera el cronista se basará en la memoria como un primer testimonio de quien de primera mano conoce los hechos o fue testigo y los vivió. Y tenemos esta cita de la historia verdadera. Y para poderlo escribir tan sublimadamente como es Dino, fuera menester otra elocuencia y retórica mejor que no la mía, mas lo que yo vi y me hallé en ello, peleando como buen testigo de vista, y no lo escribiré con la ayuda de Dios, muy llanamente, sin torcer una parte ni otra. Y hablando aquí en respuesta de lo que han dicho y escrito personas que no lo alcanzaron a saber, ni lo vieron, ni tener noticia verdadera de lo que sobre esta materia propusieron, salvo hablar al sabor de su paladar por escurecer, si pudiesen, nuestros muchos y notables servicios. Y en el ejemplo 19, y dejando estas razones aparte, y porque cosas tan heroicas como adelante diré no se olviden, ni más las aniquilen, y claramente se conozcan ser verdaderas, y porque se reproducen y den por ningunos los libros que sobre esta materia han escrito, porque van muy viciosos y oscuros de la verdad, y porque haya fama memorable de nuestras conquistas. Justa cosa es que estas nuestras tan ilustres se pongan entre las muy nombradas que han acaecido. En la historia verdadera, como en los libros de caballerías, encontramos de manera similar la búsqueda o intención de veracidad por parte del cronista.
Los acontecimientos narrados que se van a narrar son verídicos. Cuando Díaz del Castillo habla de personas que no alcanzaron a saber, ni lo vieron, ni tener noticia verdadera de lo que sobre esta materia propusieron, además de su denuncia conocida, parece estar enfrentando justamente un quehacer narrativo propio de libros de ficción y que a él parece incomodar. En el contexto de la prosa del siglo XVI, como hemos visto, retomar y continuar historias, ampliarlas, reescribirlas y recontarlas era práctica común y deseable. Por eso mismo, Díaz del Castillo afirma: yo no lo escribiré muy llanamente, sin torcer a una parte ni a otra. En la historia verdadera no tenemos la complejidad de varios sabios cronistas que relatan un mismo acontecimiento. Siempre es un mismo narrador. Sin embargo, sí podemos advertir la singular importancia que cobra la constante referencia a haber sido testigo del hecho histórico, haberlo visto y vivido. Y nuevamente queda claro que un suceso extraordinario como lo fue aquella empresa merece quedar consignado por escrito. Y dice en la historia verdadera: y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas, como víamos. Después de bien visto todo aquello, fuimos a la huerta e jardín, que fue cosa muy admirable, bello y paseallo, que no me hartaba de mirar, la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores y muchos frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce, y de las aves de muchas diversidades y raleas que entraban en aquel estanque. Digo otra vez que lo estuve mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas, porque en aquel tiempo no había Perú ni memoria de aquel. El cronista de la historia verdadera, si bien pretende mostrarse como un hombre sencillo, declara: y yo, como no soy latino, no me atrevo a hacer preámbulo ni prólogo, por lo que no puede ser considerado plenamente como un sabio cronista, en los términos literarios que hemos definido para los libros de caballerías. Tal vez también su estilo puede resultar sencillo, pero sin lugar a dudas es efectivamente un cronista omnisciente que sabe y conoce todo. Escribe perfectamente los detalles del suceso. Incluso el tópico de lo inefable aqueja igualmente a Bernal Díaz del Castillo, pues ante la maravilla no encuentra las palabras exactas para expresarlo. No sé cómo lo cuente por ver cosas nunca oídas ni vistas, ni aún soñadas como víamos, dice. Por lo tanto, no es de extrañar que aquella experiencia vivida le pareciera cosa de los libros de Amadís de Gaula a él y a otros conquistadores. En este mismo sentido, García Castillo analiza la memoria y los referentes novelescos como parte de los procedimientos narrativos en la historia verdadera. El estudio de los tópicos y motivos caballerescos que conforman el discurso narrativo de los libros de caballerías puede considerarse como un elemento que ofrece una perspectiva literaria más para comprender mejor aún los procedimientos narrativos de las crónicas de Indias, cuando se han estudiado desde una perspectiva histórica. Es ilustrador encontrar valiosas similitudes entre las descripciones y recursos empleados por los cronistas históricos y los ficcionales o autores verídicos de la literatura caballeresca. Los mismos recursos, sucesos y materiales, como el sabio cronista, el manuscrito encontrado y la falsa traducción, que tienen su germen en la realidad, repercuten y florecen en los libros de aventuras. Luego, de regreso, estos mismos pudieron influir en la concepción y entendimiento del mundo real, de lo que nos da cuenta Don Quijote de la Mancha y su andar por el mundo como caballero. Los motivos caballerescos están presentes de algún modo en el discurso prosístico de los libros de caballerías y de las crónicas de Indias, pues comparten los tiempos, los autores, el público, las maravillas por descubrir. Con minuciosa atención y detenido estudio, Duverger replantea la autoría de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y así la auténtica identidad de Bernal Díaz del Castillo queda difuminada y dudosa. Más allá de la verdad histórica, queda claro que historia y ficción pueden estar integradas en el relato de los hechos sucedidos durante la conquista de México. De las investigaciones y postulados de Duverger surge una historia donde se habla de un memorial de guerras, de una crónica y relación escrita a mano, del manuscrito de Guatemala,
de al menos 2 posibles cronistas de la búsqueda de la verdad para los hechos contados y el firme propósito de dejar por escrito cosas tan heroicas que no se olviden y se pongan entre las más nombradas que se han acaecido. Gracias. Muchas gracias, doctor Axayácatl. Creo que ya lo sé pronunciar, ¿no? Axayácatl. Bueno, pues los esperamos a las 5 de la tarde para reanudar nuestras actividades en la presentación del libro El mito de Cortés y más tarde, como ya les habían anunciado, la conferencia con Aurelio Iván Guerra, El valor literario de la historia verdadera, introducción y permanencia en el canon de la novela hispanoamericana a las 5:30. Bueno, nos vemos en un momento. Buen provecho. Les recordamos que nos encontramos transmitiendo en vivo desde el 27º Coloquio Cervantino Internacional. Vamos a retomar nuestras actividades a partir de las 5:30 con la conferencia de Iván Guerra. Los esperamos.